Del capítulo 2, versículo 13. Entonces de ahí en adelante vamos a empezar a ver, ¿ya? Desde el capítulo 2 al versículo 13. Capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Entonces vamos a leer. Soco, si puede leer del 13 al 15, por favor. Ya, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Fíjense bien, para que se cumpliera lo que dijo el Señor, porque estas son referencias a lo que dijo el Señor. Entonces le voy a pedir a Irene que busque esa referencia en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Por mientras que lo está leyendo ella, lo está buscando, aquí les voy a decir algo. Ustedes no busquen esa referencia, la Irene nomás la va a leer, ¿ya? Para que escuchen acá. Fíjense bien la tónica del Señor. El Señor, en tiempos de problema, le habla a José a través de sueño. A través de sueño le habla, a través del ángel le habla. Le dice que tiene que salir de allí, le dice que huya a Egipto, a quedarse allí hasta que yo te diga, le dice. El Señor prácticamente no iba a dejar que a su Hijo Jesucristo le pasara nada, porque había un propósito ahí. Entonces había una palabra, una profecía que se tenía que cumplir. Cuando el Señor dice: de Egipto llamé a mi hijo. Mira, Irene, lee por favor. En el libro de Oseas, capítulo 11, verso 1 dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. O sea, el Señor en el Antiguo Testamento dice que Israel era su hijo. Israel significa príncipe de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Está golpeando la cabeza, ¿vale? Israel significa príncipe de Dios. Y Jesucristo es el príncipe de los príncipes. Dice que Él es el primogénito, el unigénito de Dios. Y dice que cuando Él viniera a la tierra, Él tendría un principado sobre su hombro. Quiere decir galardones especiales. El príncipe de los príncipes era Jesucristo. Entonces Jesucristo es el verdadero príncipe de Dios, y el pueblo de Dios que honra a Jesucristo, ese es el pueblo de Dios, los que honran hoy a Jesucristo. Entonces esa referencia dice: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Para qué lo llamó? Para preservarlo. Miren, la tónica de Dios no ha pasado. Dios habla en todo tiempo. Él también habla a través de sueños. Él habla a través de visiones. Y en estos tiempos difíciles el Señor podría prácticamente hablarnos a cada uno a través de un ángel, a través de los sueños, decirnos: salgan de Santiago, o sale de ese lugar, o no te vayas por este camino, ándate por este camino. Dios hace esas cosas. Lo que tenemos que hacer es ser sensible a la voz de Dios. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Lo que Dios hizo con Abraham, lo que Dios hizo con Isaac, lo que Dios hizo con los profetas y lo que Dios hace con sus hijos no ha cambiado. Lo que nosotros tenemos que saber es sintonizarnos en la voz de Dios. Nosotros tenemos que buscarle. Nosotros tenemos que pedir que nuestros oídos se abran para que el Señor nos dirija. Y aquí la Biblia nos muestra que José tenía un vínculo
con el Señor, porque el Señor le hablaba y le dijo: ahora anda, huye a Egipto, le dice, ¿cierto? Huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. O sea, el Señor le iba a volver a hablar con respecto a eso. Le hacía saber lo que iba a hacer. Claro, fíjense bien, ¿por qué el Señor le habla esto a José? Resulta de que como vinieron los reyes magos, lo que vimos la semana pasada, estos sabios que vinieron del oriente y no pasaron nuevamente hacia donde estaba Herodes, que Herodes lo único que quería saber era dónde es que había nacido el Hijo de Dios para ir a matarlo. Resulta que al ver que los hombres se fueron, se quedó con sangre en el ojo, podríamos decir así. Quedó completamente enojado y esto causó que se cumpliera otra profecía. Vamos a leer el versículo 16. ¿Puede usted leer, mamita, desde el 16 en adelante? Del 16 al 18, por favor. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Porque ya no existen, ¿se fija? Porque ya no existen. O sea, este Herodes manda a matar a los bebés que son de 2 años para abajo, porque más o menos 2 años no se supo del paradero del Señor Jesús. O sea, fíjense ustedes cómo aquí la Biblia nos habla de un versículo a otro y se refiere que Jesús más o menos tenía como 2 años cuando se lo lleva a Egipto José. ¿Se fijan? Porque cuando llegaron hasta donde estaban Herodes, donde estaba Herodes, llegaron estos hombres, los sabios, habían pasado alrededor de 2 años. Entonces Herodes esperaba que ellos volvieran y no volvieron. Entonces hubo un lapso de 2 años más o menos en donde ellos no volvieron y Herodes entonces calculó y dijo: hace 2 años vino. Hay un problema con la voz tuya, se va un poco. ¿Cómo? ¿Se corta? Abel. Sí. ¿Se escucha abajo? Muy baja. ¿Se escucha abajo? Sí. Muy bajo. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchan mejor? Más o menos. ¿Y ahí? ¿Me escuchan mejor ahí? Sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Ya, entonces lo que les decía era que pasaron 2 años más o menos desde que Herodes recibió la visita de los sabios. Entonces, se fijan ustedes que cuando uno va marcando la lectura, van apareciendo datos que a veces no nos damos cuenta. A veces vamos y leemos y no nos damos cuenta de lo que pasa. Mi mamá pone una cara así como... ¿Me escucha? Sí. ¿A mí me escucha? Como que mi mamá no escucha nada. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ya, entonces sigamos. Aquí se cumple otra profecía dada a Jeremías. La Irene lo va a buscar, por favor. Jeremías 31:15. Aquí está. Dice... Sí, léalo, por favor. Esto dice el Señor: en Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. No se escucha. ¿No se escucha? Ya.
No, es que ella habla para adentro. Ay, si yo... Parece que tienen problema con el micrófono. Tú tenías aquí. Parece que sí. No, nene, sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Ya, ahí me escuchan mejor. Voy a subir el volumen a ver si... Puede ser el volumen. Sí. Ahí. Lo voy a decir de nuevo, ¿ya? Esto dice el Señor. En Ramá se oye una voz. No se te escucha. Ya. ¿Tampoco? No, ya. Bajo, Irene. No, es que ella habla despacio. Pero... No, pero estoy hablando fuerte y no No, igual. es que tú hablas fuerte, pero no es suficiente. Es un problema con micrófono, porque se va por el micrófono, no es por la voz. Ya. Ya. El micrófono. Pero lo raro es que me escuchan a mí, pues. Sí, pero en ti también de repente se pierde un poco. Ya. Qué raro. Ya. Bueno, sigamos entonces. Esa Eso es... es lo que... Estamos No le escucho. ¿Qué dijiste, Soco? Debe ser donde están los micrófonos activados. Ah, ya. Si no es el mío, ponme. Ya, desactívenlo nomás. El de tu mami. Y mami, desactive el suyo también. Es que yo... Está cerrado. Ya, entonces sigamos. ¿Tiene cerrado el mío? No, si no está cerrado, está abierto. Si Ya. lo tuviera cerrado no la escucharíamos. Por eso es... para que no se acople. Tiene un palo cruzado. Ya. No, tiene cruzado, pero usted tiene que tocarlo. Ahí. Tiene que apretarlo nomás, pues sobra. Aprételo. ¿Está bien? Ya, ahí parece que lo desactivó. Ahí sí. Y ahí están desactivados. Ahora, díganme una cosa, ahora se escucha la voz de Irene. Habla Irene, por favor. Dice el Señor. En Ramá se oye una voz. Profunda angustia y llanto amargo. Raquel ora por sus hijos, llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. ¿No la escuchan? Tampoco. Ya. Ya, no importa, ya. Habla muy despacio ella. Habla muy despacio. Me están llamando entonces, si necesitan mi voz. Ya, entonces, aquí en el versículo 18 se cumple otra profecía. La profecía dada en Jeremías de este clamor, porque hubo una matanza de niños, de inocentes, una cosa muy cruel, dada ahí en ese lugar. Entonces ocurre que este Herodes estaba enfermo de los nervios, era un hombre muy sádico, era muy malo este Herodes. La historia dice que él hizo matar 3 hijos de él, porque pensó que los hijos le iban a quitar su trono. Estaban enfermos esos líderes. Y todo eso hizo que este hombre hiciera matar miles de infantes por ley. Y este tipo de matanzas se han repetido mucho a través de la historia. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor en el tiempo de Moisés, Faraón, mandó a matar a todos los infantes porque eran muchos los hijos de los israelitas y temían que se multiplicaran y fueran un problema? Y así todos los líderes del mundo hoy adquieren poder matando a los infantes. ¿Se fijaron ustedes hace poco las noticias ahora? La muerte del bebé de ese niño de 3 años, esa es una muerte pública, es una muerte pública de la televisión chilena. Alguien lo mató, pero han lucrado con esto, han hecho que esto sea algo muy cruel y toda la gente empezó a hablar de esto. O sea, es un mártir producido por la televisión. ¿Saben por qué? Porque todos los años se pierden miles de niños y nadie dice nada, pero le encontraron una veta de información para vender esta noticia y volvieron a todo el país en una telenovela. O sea, alguien lucra con la muerte de los niños, y en este caso la televisión chilena
ha estado lucrando con estas noticias crueles. ¿Se fijan ustedes? ¿Qué es lo que hacen nuestros políticos? Hacen leyes de aborto. Están poniendo leyes de aborto y hay millones y millones de infantes que no nacen a causa de todas estas corrupciones políticas. ¿Se está escuchando, cierto? Pregunten nomás. Ya. Entonces, concentrémonos. El versículo 19, del 19 al 23. ¿Lo puede leer, Soco, por favor? Un momento. Ya. ¿Igual de 19 a 23? Sí, 19 al 23. Le dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que preocupaban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisando por revelación en los sueños se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Que sería llamado Nazareno. Fíjate, claro, aquí se escucha bien. Fíjense. Terminé por ti, el 23, pues. No, sí, está bien, hasta ahí está bien. Miren, Abel, yo le escucho. se nos fue la Abel. ¿Me escucha? Sí, pero para el Señor parece. Yo le escucho acá. Parece que se apaga la luz, la voz. Ay, que estamos con lucha ahí. A ver. Sí, yo le escucho. Abel, se enojó la Abel. Aquí estoy. Apareció. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Parece que se apaga la pantalla y se va el sonido. El audio. Pero yo le escuché clarito, ¿ya? Entonces sigamos. Ocurre aquí que el Señor le cumplió a José nuevamente en el versículo 19. Ahora le habla nuevamente el Señor a través del ángel en sueño a José y le dice que se levante y tome el niño y a su madre y que se vaya a Israel. ¿Se fijan? Cuando el Señor dice volveré a hablarte, el Señor le volvió a hablar. Y ocurre lo siguiente, que ahora Jesús vuelve a Israel. No se sabe cuántos años pasaron, pero si indagásemos nosotros la historia, podríamos a lo mejor saber en qué año murió Herodes y podríamos calcular cuántos años tenía Jesús cuando volvió a Israel. Y en cuanto a lo que dice que él sería nazareno, o que el Mesías sería de la región de Nazaret, ese es un detalle, porque los nazarenos eran otro tipo de profeta, eran votos. Los nazarenos hacían un voto de no pasar navaja sobre su cabeza. Pero no se sabe si ese es el voto que tenía que tener Jesús, al menos yo no tengo ese dato. Me parece que aquí en el versículo 23 le llaman a Jesús Nazareno porque estuvo en la región de Nazaret. Entonces, vamos a ver el capítulo 3. Aquí en el capítulo 3 aparece lo que es Juan el Bautista. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ya, perfecto, yo le escucho súper bien. Entonces, le voy a pedir a la Irene que lea del capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Ya. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo:
Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ahí Ahí sí. ahí le escucho. Ahora sí, Ahí, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ya. Ya. Ay, ¿qué pasó? ¿Se había cortado? parece. Ya, ya. ya, ¿Alguien está llamando? ya, ahí ya lo hicimos cortar. a mí no. Ya, vamos, sigamos. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Hasta ahí. Fíjense bien, aquí aparece el ministerio de Juan. Si se notan bien ustedes cómo termina el capítulo 2, del capítulo 2 de Juan, salta al capítulo 3, pero del capítulo 2, que Jesús era un niño, salta directamente a los años 31 o 32 de Jesús. ¿Se fijan? Aquí hay un detalle importante, o sea, la Biblia no nos habla de qué pasó con Jesús cuando era niño, al menos en Mateo. En Lucas nos dice que Jesús tenía como 12 años cuando estaba él hablando con los maestros en el templo. ¿Se fijan? Entonces, alrededor de esa edad fue que Jesús volvió a Israel desde Egipto. Pero aquí en el capítulo 3 saltamos directamente en el tiempo en que Jesús se manifiesta. Y en el tiempo en que Jesús se manifiesta estaba en auge el ministerio de Juan el Bautista. Y de este Juan el Bautista se dio una profecía, que fue la profecía del profeta Isaías, cuando dice, voz del que clama en el desierto. ¿Se fijan? Entonces, aquí Juan el Bautista era un precursor del reino de los cielos, siendo que él fue uno de los primeros que habló acerca de este tema. Jesús decía, Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra, el reino de los cielos, luego Jesús la habla mucho en su ministerio. Pero el primero en hablar del reino de los cielos fue Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él era el precursor. La Irene aquí va a leer una cita acerca de Juan el Bautista, que es una profecía en el libro de Isaías. Dice aquí en Isaías, escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. ¿Se fijan? En el libro de Isaías capítulo 40. Verso 3. ¿Del 1 al 3? Del verso 3 En adelante. el verso 3. Ahí se hablaba de Juan el Bautista. En ese lugar se profetizó acerca del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era como el antesala, el que presentaba el camino hacia el Señor. Como cuando uno dice, voy a ir a un recital de música, y hay unos que abren el show, ¿cómo se le llama eso? Los teloneros, ¿no? Era como el telonero. Sale cortado la voz. ¿Y ahora me escucha mejor? Ahora sí, salía cortado todo Ya. lo que dijiste. Y Soco, ¿cómo la escuchas tú? Ahora bien, Ahora bien, ya. Bueno, lo que les decía, que Juan el Bautista estaba profetizado, que él vendría a ser un precursor del ministerio de Jesucristo. Y este Juan vivía allí en el desierto. Él vestía, decía, vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero en la cintura. Su comida era de langosta y miel silvestre, o sea, él comía las cosas que encontraba allí en el lugar.
Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán. O sea, Juan el Bautista se hizo muy popular con su mensaje. ¿Y cuál era su mensaje? Un mensaje de arrepentimiento. Él predicaba en el desierto y lo que les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra arrepentirse significa teshuvá, quiere decir volverse del mal camino al camino del Señor, dejar los pecados, dejar la mentira, dejar todo lo que no le agrada al Señor. Y él hizo esto, y cuando él predicaba, sellaba esta predicación con un bautismo que él hacía en las aguas, que era un bautismo de arrepentimiento. Y era tan popular que venía mucha gente a ser bautizada por Juan. Y en este episodio aparece el Señor Jesucristo. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas, se van a dar cuenta que Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Y ahí hay un paralelo, en donde hay un pasaje donde dice que Jesucristo estaba en el vientre de María y se encontró con la mamá de Juan y saltó en el vientre el bebé. Entonces, Mateo no nos da ningún detalle con respecto a eso. En Mateo nos vamos directamente al ministerio de Jesucristo en su último año, prácticamente. Entonces, aquí dice: acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea, toda la región alrededor del Jordán, en el versículo 5. El versículo 6 dice: y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Sale cortada la voz. ¿Y ahora? ¿Me escuchan bien? Ahora está entera. Sí, es que aquí se me apaga la pantalla Y se corta. y se me corta. Entonces, él les decía: ¿quién les ha enseñado a huir? ¿Por qué? Porque él veía que venían a él los religiosos, que eran los fariseos, los saduceos, y todo esto eran unas sectas de gente que tenían mucha influencia en el pueblo, pero que eran muy engreídos, se creían sabios en su propia opinión, y a la larga Juan el Bautista les echaba encima la caballería nomás y los confrontaba. Pero ¿cómo habrá sido efectivo el ministerio de Juan el Bautista que estos hombres se bautizaban por él? Él les hablaba duramente y ellos escuchaban su voz. Entonces, él les dice en el versículo 8: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Fíjense bien, Juan el Bautista habla de los árboles, habla de los frutos y habla del fuego. O sea, Juan el Bautista era un hombre que estaba adelantado a su tiempo. Juan el Bautista parecía más discípulo de Jesús que otra cosa, porque Jesús habla de eso, de dar fruto. Jesús hablaba de que somos como árboles, y Jesús hablaba del fuego, tanto del infierno y de otras cosas como los castigos. Entonces, realmente este Juan el Bautista fue enviado antes que Jesús para abrir un camino,
para hacer una senda, para anunciar, como dice la Escritura. ¿Hasta aquí se está entendiendo, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, le voy a pedir al Soco que lea, por favor, del versículo 11 al 12. ¿Del 11 al 12? Sí. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no estoy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está a su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hasta ahí. Miren, fíjese bien. Juan el Bautista tenía clarito a lo que él venía. Él tenía clarito toda esta verdad. Yo a la verdad os bautizo con agua de arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Fíjense bien, el primero en hablar del Espíritu Santo y del fuego también fue Juan el Bautista. ¡Qué increíble! Juan el Bautista habló poquito en la Biblia, pero era tremendo en los misterios que él cargaba. Entonces, este hombre era un hombre especial. Por eso que Jesús en algún momento dijo, de todos los profetas que han venido a la tierra, no hay ni uno más grande que Juan el Bautista. Porque realmente Juan el Bautista era un misterio, era un hombre extraordinario. Hay mucha sabiduría allí en ese ministerio que él tenía. Y era un hombre que vivía en el desierto, que nadie lo sustentaba más que Dios, que comía miel silvestre, que comía langostas, como dice allí. Pero era un hombre que tenía una gran revelación y una gran responsabilidad. Y en estos mismos versículos se empieza a cumplir su ministerio. O sea, en el momento en que Jesús lo visita, empieza a terminar el ministerio de Juan el Bautista. Pero el ministerio de Juan el Bautista tuvo que haber tenido un par de años funcionando allí en ese lugar donde él bautizaba. Tuvo que tener un tiempo ya trabajando allí hasta que llegó Jesús. Tenía discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Los discípulos eran gente que lo dejaba todo por estar con su maestro. Dejaba su padre, su trabajo, y a veces sustentaban al maestro con sus propios bienes. Entonces Juan el Bautista llegó a tener una escuela de discípulos. Pero todos esos discípulos después pasaron a ser discípulos de Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. Algunos que eran discípulos de Juan el Bautista vinieron a ser discípulos de Jesús. Entonces, dice, aquí hay un misterio en lo que Juan el Bautista habla acerca del que vendría. Dice, el aventador estará en su mano y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inexpugnable. Aquí Juan el Bautista habla claramente de cómo sería el ministerio de Jesucristo. Que Jesucristo vendría con un aventador en su mano para limpiar completamente su era, para limpiar completamente su cosecha, para limpiar completamente las vidas, para llevarlas al granero de Dios. Y los que no fueran parte de ese granero serían paja que sería quemada en el fuego. O sea, está hablando del ministerio de Jesucristo, que es reconciliar todas las cosas en Él para presentarlas delante de su Padre. O sea, en este puro versículo hay un detalle pero extraordinario, hay para predicar de años en el versículo 12, porque ahí Juan el Bautista anuncia a qué vendría Jesucristo.
Jesucristo vendría a reconciliar al hombre con Dios. Vendría a ser el puente entre el Dios y los hombres, y que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Pero aquellos que le rechazan, aquellos que no le creyeron, aquellos que no le buscaron, aquellos que fueron su enemigo, esos serán echados al fuego. Esos serán echados y serán quemados. Entonces, Juan el Bautista tenía una revelación tremenda. Vamos a ver el versículo 13. Mamita, ¿puede leer desde el versículo 13 al 15? ¿Del 13 hasta dónde? Hasta el 15. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces se lo permitió, ¿cierto? Juan el Bautista vio a Jesús y lo reconoce y se da cuenta que es más poderoso que él, que es más grande. Pero Jesús le dice, deja que se cumpla toda justicia. O sea, tú viniste a hacer un trabajo, termina bien tu trabajo. Es necesario que tú me bautices, es necesario yo pasar por este bautismo de arrepentimiento. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, pero tenía que pasar por ese ritual. ¿Para qué tenía que Jesús pasar por el ritual de ser bautizado por Juan el Bautista? Era para que el ministerio de Juan el Bautista se cumpliera o culminara y luego floreciera el ministerio de Jesucristo. Para eso era. Para que Él se manifestara. Para que se manifestara. O sea, si Juan el Bautista no bautiza a Jesús, no habría un inicio del ministerio de Jesús. Era necesario que Jesús pasara por Juan el Bautista para que se iniciara el ministerio de Juan el Bautista de Jesús, y para que el ministerio de Juan el Bautista ya entrara en un culmine. ¿Se entiende? Entonces Dios tiene esos procesos para trabajar en nosotros. Dios tiene tiempos para trabajar en nosotros. Y Dios trabaja y seguirá trabajando en ustedes, en nosotros. Él nos llevará siempre a su presencia, a través de su palabra, a través de su espíritu, y nos irá guiando. Y en este caso, el Señor guió todas estas cosas para que se cumpliera toda justicia, para que se cumpliera el ministerio de Juan el Bautista. O sea, para Dios las cosas son ordenadas. Dios tiene procesos. Dios no se salta los procesos. A veces nosotros nos queremos saltar los procesos, pero Dios quiere que valoremos los procesos. A veces Dios, para poder procesar a una persona, permite Dios que esa persona pase por cosas muy difíciles, porque de lo contrario su corazón nunca se abriría para pedir ayuda al Señor. Entonces Dios procesa a las personas y Dios tiene procesos para nosotros, y Jesús sabía acerca de estos procesos. Entonces le dice Juan el Bautista, tú tienes que bautizarme, tú tienes que cumplir esto, tenemos que cumplir así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y el versículo 16, del 16 al 17, por favor, Soquito. Sí. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma
y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vino una voz del cielo, fíjense bien, esa voz del cielo da testimonio acerca de su Hijo. O sea, vio al Espíritu Santo venir sobre él en forma de paloma, y aquí oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Era gozo. ¿Se acuerdan ustedes que en el huerto del Edén hubo en el arca de Noé, en el arca de Noé, cuando se suelta una paloma para ver si había vida, la paloma vuelve con una hoja, claro, con una hoja de olivo. Eso es símbolo de vida, por eso que se usa la paloma en este símbolo. Dios permite que se use el símbolo de la paloma visible, en este caso, viniendo sobre el Señor, porque la paloma simboliza esperanza, la paloma significa vida, eso simboliza. Aun cuando en estos lugares, acá en Chile y en muchos países, se considera a la paloma como una rata con alas, pero espiritualmente la paloma significa esperanza, significa vida. Entonces hubo aquí una simbología en la cual Juan el Bautista no le quedó duda, aun cuando después dice la Biblia que Juan el Bautista como que dudó, y ahí Dios nos permite ver que por muy profeta que él fue, por muy ungido que fue, también tenía duda. A veces nos ocurre así nosotros, a veces andamos con el Señor para arriba y para abajo, pero vienen los problemas, las dificultades, y a veces también dudamos. ¿Por qué? Porque somos de carne, porque no andamos 100% en el Espíritu, y nunca vamos a andar 100% en el Espíritu. Si nosotros siempre andamos batallando contra la carne, pero cuesta mucho mantener una vida espiritual. Entonces, vamos a dejar la enseñanza hasta aquí, porque hasta aquí se nos habla de el ministerio de Juan el Bautista y de esta voz de Dios, esta voz de Dios que se oyó, esta voz que dijo desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien me complazco. O sea, fue algo extraordinario. Era necesario, miren, escuchen bien, era necesario que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista para que descendiera la presencia, para que descendiera el Espíritu Santo y para que Dios diera un testimonio en la tierra de que este era su Hijo amado. Sin Juan el Bautista esto no se hubiese producido, pero por causa del ministerio de Juan el Bautista, entonces se inicia el ministerio de Jesucristo en la tierra con la llenura del Espíritu Santo, porque esta fue una llenura del Espíritu Santo. Y esta llenura llevó a Jesucristo entonces después directamente a sufrir una tentación por Satanás en un ayuno. Eso lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo después llevó a Jesucristo a un ayuno. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero lo importante hasta aquí es ver los procesos de Dios. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Bueno. Ya. ¿Y tú, Soquito, Silvana? No. No. ¿Quedó claro eso? ¿Les quedó clara esa parte, esa participación de Juan el Bautista? Sí. Ya. Irene, ¿tú cómo estás? El bautismo que hablaba Juan, Espera, se nos olvidó aquí. Ya. el bautismo que hablaba Juan significa en este tiempo era arrepentirse de lo que uno había vivido en su antigua vida y
Es como nacer de nuevo. Ahora, por ejemplo, como que muera el viejo hombre y nazca el nuevo hombre. No, No no, es no, cierto. no, no, No. no, no. No, nada que eso. El ministerio de Juan el Bautista era una sombra de lo que iba a venir. Ya. ¿Ahora escuchan mejor? ¿Se escucha ahora? Se le había cortado. Ahora sí. Ahora sí, ya. Dígalo de nuevo que dijo. Lo que yo estaba preguntando era si el bautismo de Juan que tuvo en ese tiempo de arrepentimiento era porque moría el viejo hombre y nacía un nuevo hombre. Esa es la pregunta que yo le tenía. Claro, no, ese bautismo era solamente una simbología. Algo que Dios había dado en ese tiempo. Después de esto, Jesús tomó lo que era el bautismo, pero para los creyentes, y tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Fíjense ustedes, porque a veces pensamos nosotros que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero esa es solo una referencia. Pero los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, para perdón y arrepentimiento de pecado. Ahora, si alguien es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no está mal. Pero la Biblia dice y enseña que todo lo que se haga de hecho o de palabra, se haga todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se fijan ustedes? Hay un detalle también de que cuando los bautizan en agua, se dice que al sumergir la persona bajo las aguas, es como que muere el viejo, la vieja persona y nace como una nueva criatura. Claro, pero eso es solamente una simbología, no es que ocurra literal. Lo que tenemos que mantener... Depende mucho de cómo la persona esté también. Mire, el bautismo es solo una simbología, es una señal. Pero lo que les corresponde alimentar al nuevo hombre y matar a la vieja criatura es a nosotros. Nosotros debemos de mantener la nueva criatura viva a través de la oración, de la búsqueda del Señor. Pero no porque yo me bautizo, entonces ya está todo listo. Porque hay gente que cree así. No, por supuesto que no, pero hay personas que se han preparado, que están bien arrepentidas y que al momento de sumergirse, el Señor igual los bautiza con el Espíritu Santo. No es en todas las personas, pero sí hay ocasión. Mire, lo que pasa es que el Espíritu Santo es una experiencia muy personal. No quiere decir que alguien porque se bautiza va a ser llena del Espíritu Santo. El bautismo es otra cosa, es una señal. El bautismo no tiene un poder en sí, porque hay iglesias que enseñan que la gente tiene que bautizarse porque les va a cambiar su vida, y no es así. Al contrario, vienen más problemas y dificultades porque la persona tiene que hacerse responsable desde ese día Por esa decisión. por esa decisión que tomó, porque ahora, claro, uno tiene una señal en el cuerpo y uno mandó una señal al mundo espiritual de que ya no pertenece a este mundo. Pero ¿qué pasa? Si somos tibios, el enemigo entonces nos ataca. ¿Entiende? El bautismo no es un escudo en contra de los ataques del enemigo. No. El bautismo vendría a ser como una credencial, como diciendo, somos parte del reino. Pero si somos parte del reino, tenemos que vivir En el reino. como hijos del reino. Entonces, hay mucha gente que predica acerca del bautismo y cree como que el bautismo tiene Lo tiene todo ya. como algo mágico. Y la verdad es que en el Señor no hay nada que sea mágico, no es como un amuleto. En el Señor el bautismo vendría siendo un grado de responsabilidad.
Como que ya estamos conscientes de lo que aceptamos del Señor. Algo así. El bautismo significa que yo he decidido morir para el mundo y nacer para Dios. Esa señal estoy mandando hacia el mundo espiritual. Pero si ando en la carne y ando haciendo tontera, entonces esa señal que estoy mandando es equivocada y eso le da lugar al enemigo a que me ataque. Porque estamos en una guerra espiritual. ¿Me entienden lo que les digo? Sí. Entonces, mire, después más adelante vamos a ir viendo más detalles de estas cosas, de la llenura del Espíritu Santo, de todo ese tipo de cosas, porque la llenura del Espíritu Santo es algo que incluso a los discípulos le costó tener. Los discípulos de Jesús caminaban con Jesús, veían sus milagros, echaban fuera demonios, todo, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces a veces es muy fácil decir con la boca, no, yo soy lleno del Espíritu Santo. No es así. El árbol se conoce por sus frutos. Entonces lo que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros primero es convencernos de pecado, de justicia, de juicio, va limpiándonos y llega un momento en que recibimos una llenura del Espíritu Santo para poder anunciar su verdad, para vivir su verdad y para amar su verdad. Pero eso es un proceso en la vida. Yo no les podría decir, no, mírenme a mí, yo soy lleno del Espíritu Santo. No, yo todos los días pido esa llenura. Todos los días le digo, Señor, acuérdese de mí, yo necesito de su presencia, necesito de su Espíritu Santo. Y estamos viviendo en un tiempo en que la gente habla mucho del Espíritu Santo sin conocerlo, sin vivir para Él, sin ser consagrados para Él. Entonces, el Espíritu Santo es algo muy extraordinario. Si ustedes se dan cuenta aquí, el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús como paloma, y más encima Dios habló desde el cielo, pero el Espíritu Santo vino para llevar a Jesús al origen de su ministerio, y lo lleva a un ayuno de 40 días y luego es tentado por el diablo. Y es una tentación muy fuerte. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, yo quiero que quede en sus mentes este detalle. Las cosas de Dios son muy santas, no son a la ligera. No es que hoy día estoy lleno del Espíritu Santo y mañana me descarrío. No funciona así. No es así. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios. Es Dios mismo manifestándose en nosotros. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo, como vasijas tenemos que estar limpios, apartados para Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar en concordancia con Dios. Nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestra vida íntima, todo. Esto no es una cosa de religión, esto es una cosa de vida espiritual. Entonces todo eso nos lleva a nosotros a ir buscando. Mientras más le buscamos en la intimidad, Dios nos va regalando y nos va añadiendo esa autoridad que vamos ganando con el tiempo. ¿Bien? Que el Señor nos bendiga. ¿Hay alguna tarea? Hay unas tareas de la semana pasada. No sé si pudieron verla, echar una miradita a eso. Sí. Sí, yo encontré lo que era el significado de oro. Ya. Dilo nomás, por favor. Lo único que no puedo buscar lo demás. Ya. Es entregado por los magos a Jesús, era como reconocimiento de su realeza. Ya. Creo que era el oro, el incienso y la mirra lo que había que... Sí. Sí. Era el oro.
decían que el oro era un regalo para Jesús como rey, y justamente los reyes recibían oro. Claro. Y el incienso era un presente para Jesús como Dios dice. Esto es una resina que se quemaba delante de los dioses. Claro. Y la mirra para Jesús como hombre, con ella se embalsamaban a los muertos. Ya. La mirra es un presente, o sea, la mirra simboliza amargura o sufrimiento en la pasión y muerte de Jesús. Ya. Muy bien. La Irene también algo tiene acá. Yo noté que, como dijo Pedro, el oro era al niño Jesús porque él era un rey, entonces los reyes reciben el oro como realeza. La mirra, como dice mi suegrita, tenía una resina que era con fines medicinales para embalsamar y para preservar los cuerpos, así como Jesucristo iba a fallecer como hombre, pero el Señor Padre lo iba a resucitar. Y el incienso también es una resina, pero de un árbol dulce que se usaba para el sacerdocio y para los holocaustos. Y era un aceite para ungir a los sacerdotes, y por lo que se puede representar el sacerdocio del Señor Jesús y su papel como un cordero de Dios que se habría de sacrificar en nuestro favor. Muy bien. Bueno, eso es bueno. Cada vez que en la Biblia sale algún pasaje que se nos nombra algo, deberíamos poner cuidado ahí en buscar su significado para ir enriqueciendo el conocimiento. ¿Ya había alguna otra tarea? No. ¿No? Ya, esta semana no les voy a dejar tarea porque repasamos lo de Juan el Bautista. Ahora, si ustedes quieren ahondar un poco más en Juan el Bautista, podrían buscar las referencias que están de él en los otros evangelios y a lo mejor hacer un resumen y traerlo la próxima semana para que ustedes se den cuenta cómo fue su nacimiento, cómo fueron algunas cosas que aparecen de él en la Biblia, ¿ya? Pero la próxima semana se viene muy buena la clase. La próxima semana se viene muy, muy interesante y ya nos falta poco para entrar directamente al ministerio de Jesús, en donde Jesús ya comienza a hablarle a los discípulos. Y entiendan algo ustedes que estamos en este curso. Ustedes van a vivir una experiencia de discípulo a través de estas enseñanzas. Nosotros vamos a vivir una experiencia de discípulo porque vamos a ahondar en lo que Jesucristo le dice a los discípulos. Y quiero decirle una cosa a ustedes, Dios no nos llamó para ser evangélicos, no nos llamó para ser gente religiosa, nos llamó para ser discípulos. Entonces, comiencen a sentirse como discípulos del Señor, porque estas cosas que vamos a hablar nos las enseñan en la iglesia. Este curso que estamos viendo nos van a ir abriendo los ojos de quién es el Señor y qué es lo que le habla el Señor a sus discípulos. Y ustedes y yo somos los discípulos del Señor de este tiempo. Somos los discípulos del 2021. Somos discípulos del Señor. Entonces vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder, vamos a ver su manifestación en otro nivel a través de la Escritura. Y las Escrituras son la palabra de Dios que habla a nuestro espíritu y nos despierta. Así que, bueno, vamos a terminar y vamos a orar. ¿Les parece? Entonces, dispongámonos a orar en este momento.